Mi nombre es Manuel, y lo que les voy a contar a continuación es una parte de mi vida la cual es sumamente difícil de creer, pero no importa si lo hacen o no, lo único que quiero es soltar el peso que ha atormentado mi alma desde hace décadas. Cuando era un niño de tan solo 9 años, vivía en un pintoresco pueblo en lo más recóndito de Oaxaca. El nombre del pueblo lo omitiré para mantener su privacidad. Era un lugar donde todos se conocían y la religión regía nuestras vidas, el miedo a un Dios todopoderoso se tejía en cada rincón de nuestro ser. Una creencia que mis padres habían inculcado en mí desde que tenía uso de razón. La memoria que se niega a desvanecer, la que me persigue como una sombra en la oscuridad, se remonta a un día particularmente caluroso en aquel pueblo. Había estado jugando canicas con mis amigos, y la emoción de haber ganado muchas de las canicas de ellos me hacía regresar a casa con una sonrisa triunfante en el rostro. La tarde se deslizaba hacia el anaranjado crepúsculo cuando divisé algo inusual. Esto se trataba de una de las casas más lujosas del pueblo. Digo lujosas debido a que era una de las pocas, las cuales estaban construidas con cemento y ladrillos en lugar de carrizos y láminas. Aquella casa nunca había tenido habitantes desde que yo tenía uso de razón, sin embargo, ahora parecía estar siendo habitada. Ahora tenía sus ventanas iluminadas y parecía haber movimiento en su interior. Aquello me llenó de asombro y curiosidad, lo cual siendo solo un niño, me llevó a acercarme sigilosamente para investigar. La brisa traía un aroma extraño y el viento susurraba secretos inaudibles. Mis pasos me condujeron a la entrada de la casa, donde se reveló ante mis ojos una figura misteriosa, un hombre alto, de cabellos grises y arrugas profundas en el rostro. Este parecía estar instalándose en la casa. Recuerdo que me llamó la atención que este poseía un automóvil, lo que era inusual en nuestro pequeño pueblo. Sin embargo, mi emoción por el auto se vio interrumpida por un grito firme, con una voz muy gruesa, el cual dijo: Hades. En mi inocencia, no entendía el significado de ese nombre, pero su mención me dejó con una sensación inquietante. Mientras mis oídos aún se acomodaban al sonido, unos ladridos desgarradores inundaron el aire. La emoción se apoderó de mí, ya que yo era un gran fanático de los perros, siempre había anhelado tener un perro como compañero. Mis amigos tenían mascotas y yo ansiaba ese mismo amor y lealtad incondicional, sin embargo mis padres jamás me lo permitieron. El sonido de 4 patas acercándose rápidamente a mí, agudizó mi expectativa y mi mirada se deslizó por el entorno, en busca de la fuente de aquel ruido y finalmente, mi búsqueda dio sus frutos. Emergiendo de las sombras de la casa, surgió un ser que a primera vista parecía un lobo majestuoso. El pelaje era de un negro profundo y brillante, y sus ojos eran de un amarillo penetrante. Cualquier otra persona habría considerado a aquel animal hermoso, pero yo, que había crecido rodeado de perros y conocía su esencia, sentí un escalofrío recorriéndome la columna. Había algo en aquel ser que me hacía dudar. Una inquietud profunda que no podía ignorar. No sabría cómo explicarlo, pero aquel no era un perro, no tenía las características de un can, y su mirada traspasaba el alma, como si pudiera leer mis pensamientos y secretos más oscuros. En aquel instante un frío gélido se apoderó de mí, y el miedo me envolvió, tan intenso que me vi obligado a huir, en busca de refugio en mi casa. Sin mirar atrás, corrí como si el mismísimo diablo me persiguiera, sin detenerme ni un instante. Llegué a mi casa, jadeando y con el corazón latiendo desbocado. La emoción y el miedo que había experimentado en el encuentro con aquel ser misterioso aún se apoderaban de mí. Rápidamente, corrí hacia la puerta de entrada y entré, dispuesto a contarles a mis padres lo que acababa de suceder, pero al abrir la puerta, fui recibido por sus miradas furiosas. Había llegado casi 1 hora más tarde de lo que ellos me tenían permitido y mi tardanza los había llenado de preocupación y enojo. Mis palabras apresuradas y llenas de emoción se atascaron en mi garganta cuando intenté explicarles lo que había presenciado. Mis padres, más preocupados por mi bienestar físico que por mis temores, no quisieron escucharme. Me regañaron por mi tardanza y me mandaron a dormir sin siquiera darle importancia a lo que les intentaba contar.
Mientras me encontraba en mi cama, intenté tranquilizarme, pero mis pensamientos estaban atrapados en el recuerdo de aquel encuentro en la casa a solo algunos metros de la mía. No podía sacarme de la cabeza los ojos penetrantes y amarillos de aquel enorme perro. Aquellos ojos parecían seguirme, incluso cuando cerraba los míos. El cansancio finalmente me venció. Sin embargo, lo que me esperó al dormir fue todo menos tranquilidad, ya que caí en un sueño inquieto. Mi pesadilla fue una visión aterradora y surreal, un laberinto de oscuridad y niebla. Me encontraba solo en medio de un bosque tenebroso. Los árboles retorcidos se alzaban como esqueletos negros contra el cielo sin estrellas. Mis pasos eran torpes y temblorosos mientras caminaba en busca de una salida. El aire estaba lleno de susurros ininteligibles y risas que resonaban en mi mente como eco de locura. De repente, el aullido de un lobo rasgó el silencio de la noche y una presencia oscura y amenazante emergió de las sombras. Era el mismo perro que había visto, con su pelaje negro y brillante y esos ojos amarillos que parecían contener la esencia misma del mal. Se acercó lentamente, emitiendo un gruñido demoníaco que heló mi sangre. Mis piernas se negaban a moverse y un pánico paralizante se apoderó de mí. El lobo se abalanzó hacia mí con una rapidez sobrenatural y sus fauces se cerraron sobre mi cuello en un instante. El dolor era real, agudo y ardiente, y el sabor metálico de la sangre llenó mi boca. Caí al suelo, debilitado. Los ojos amarillos del lobo se encontraron con los míos, como si pudiera ver mi alma desgarrada. Me desperté en mi cama, empapado en sudor, y rápidamente me di cuenta de que también había mojado las sábanas. A pesar de que la pesadilla había terminado, el miedo y la sensación de terror seguían palpables en mi piel. La noche estaba oscura y silenciosa, pero algo en el ambiente no se sentía bien. Con el rabillo del ojo, vi un par de destellos amarillos afuera de la ventana. No necesité voltear para saber lo que era. Eran los mismos ojos amarillos de aquel enorme perro. Estos estaban fijos en mí, atravesando la ventana con una mirada que parecía contener una malicia insondable. Mi corazón latió con fuerza y un escalofrío recorrió mi espina dorsal. Sin perder tiempo, me cubrí con las sábanas, temblando de miedo, y comencé a rezar con todas las fuerzas de mi ser. Pedí a Dios que alejara aquel mal que acechaba afuera de mi ventana. El murmullo de mis oraciones se mezcló con el latido frenético de mi corazón, mientras luchaba contra el terror que se cernía sobre mí en la oscuridad de la noche. Las horas pasaron lentamente mientras permanecía acurrucado bajo las sábanas, rezando sin cesar. Finalmente, la luz del amanecer comenzó a filtrarse a través de las persianas. La sensación de alivio me invadió cuando el sol se levantó y los horrores de la noche parecieron desvanecerse como pesadillas fugaces. Cuando la oscuridad de la noche se desvaneció lentamente, dando paso a los tenues rayos del sol que se colaban tímidamente por las ventanas al amanecer, a pesar del atemorizante episodio de la noche anterior, no había rastro de los ojos amarillos fuera de la ventana cuando la luz del día se asentó en el pueblo. Al sentarme a desayunar con mis padres, escuché su conversación sobre una nueva persona que se había mudado al pueblo. Mis oídos se agudizaron de inmediato, recordando al hombre que había presenciado en la casa abandonada, pero el miedo a ser reprendido nuevamente por mi tardanza la noche anterior me mantuvo en silencio. Temí que si volvía a tocar el tema, mis padres recordarían mi desobediencia. El día, sábado como de costumbre, llevaba consigo la promesa de jugar al fútbol con mis amigos en el campo. Apresuré mi desayuno y salí de casa, determinado a dejar atrás el recuerdo inquietante de la noche anterior. No obstante, el temor persistente me impidió pasar por la casa donde había visto al hombre y al extraño perro. Eso me obligó a rodearla. El tiempo transcurrió de manera aparentemente normal y en algún momento traté de convencerme de que la aparición del misterioso animal no era más que el fruto de mi imaginación, inducido por el miedo. Me esforcé por restarle importancia y seguir con mi vida, esperando que todo regresara a la normalidad. A medida que el sol comenzaba a ponerse en el horizonte, los niños del pueblo se dispersaban lentamente. Fue entonces cuando me encontré a solas con Paco, mi mejor amigo de la infancia. Paco era un chico animado, de cabello revuelto y una sonrisa siempre dispuesta.
con sus ojos marrones llenos de curiosidad y una risa contagiosa. Siempre irradiaba alegría y valentía, a pesar de su corta edad, su espíritu intrépido y su apoyo incondicional lo convertían en un amigo confiable. Vivíamos muy cerca uno del otro, así que caminábamos juntos en la misma dirección de vuelta a casa. En un momento de valentía, decidí compartir con él lo que había ocurrido la noche anterior, sabiendo que él, a diferencia de la mayoría, no tendría miedo o me juzgaría, para mi alivio. Paco me creyó de inmediato y con entusiasmo se mostró ansioso por ver al misterioso perro. Como dije, mi amigo no solía tener miedo a nada y su confianza me empujó a considerar llevarlo conmigo para demostrarle la existencia de aquel ser inusual. Sin embargo, una voz interior me advertía del peligro, recordando el miedo paralizante que me había invadido la noche anterior, a pesar de mi inquietud. Su entusiasmo ganó sobre mis dudas y finalmente accedí a mostrarle lo que había visto. La tarde avanzaba y Paco y yo finalmente llegamos a la casa. Para nuestra sorpresa, vimos como el hombre desconocido subía a su automóvil y se alejaba, dejando la propiedad aparentemente desierta. Aquello llenó de emoción a Paco, quien saltó de alegría al darse cuenta de que la ausencia del hombre nos permitiría acercarnos al misterioso perro sin obstáculos. Nos acercamos al límite de la propiedad, estirando el cuello en un intento por avistar al enigmático animal. Sin embargo, no logramos ver ninguna señal del perro. A pesar de mi alivio, mi corazón latía con fuerza y sentí un impulso irracional de irme, deseando evitar que mis padres se enfadaran conmigo nuevamente por mi tardanza la noche anterior. Pero Paco tenía otros planes en mente. Lleno de entusiasmo, Paco comenzó a llamar al perro en voz alta, esperando que éste apareciera. Traté de persuadir a mi amigo para que lo dejara y se marchara, pero mis palabras cayeron en oídos sordos. Paco estaba decidido a ver al perro con sus propios ojos, y nada lo detendría. Finalmente, desafiando mis advertencias, Paco cruzó los límites del jardín y se aventuró en la propiedad. A pesar de mis intentos por detenerlo, mi amigo me ignoró y continuó buscando al perro. Sentí un nudo en el estómago, sabiendo que no podía dejar a Paco solo en una situación potencialmente peligrosa. Inquieto y temeroso, me vi obligado a seguir a Paco al jardín. Caminamos entre la maleza y los arbustos, sin signos del misterioso perro en ninguna parte, y a medida que avanzábamos, el sentimiento de ser observado se intensificaba en mí. Rogué a Paco que se diera prisa y que nos fuéramos, pero mis súplicas cayeron en oídos sordos. Paco estaba decidido a encontrar al perro, sin importar mis advertencias. El aire se llenó de una tensión palpable mientras continuábamos explorando la propiedad. Cada ruido crujiente y cada sombra cobraban vida en nuestra mente y los susurros del viento se convirtieron en susurros inquietantes. Paco seguía llamando al perro con determinación, pero el silencio era la única respuesta que recibíamos. Finalmente, llegamos a una barda improvisada hecha de troncos y objetos y Paco estaba convencido de que el perro debía estar detrás de ella. Sin embargo, me negué rotundamente a seguirlo, temiendo lo que podría suceder, mientras esperaba del otro lado de la barda. Rogando en silencio y pidiendo a Dios que no permitiera que Paco se encontrara con el perro, una voz familiar se hizo presente entre los matorrales. La voz llamaba mi nombre y parecía ser la de mi padre. Respondí llamando a mi padre varias veces, pero no obtuve respuesta. Sintiendo una mezcla de miedo y preocupación, comencé a acercarme a los matorrales, esperando encontrar a mi padre. Sin embargo, antes de llegar a la fuente de la voz, una mano tocó mi hombro. Sobresaltado, me giré para encontrarme con Paco, quien me aseguró que el perro tampoco se encontraba ahí y me instó a irnos. Sin embargo, le mencioné que mi padre estaba ahí, pero solo me dijo que ahí no podía estar nadie. Intenté probarlo llamando a mi padre un par de veces, pero no tuve respuesta alguna. Finalmente me rendí y ambos volvimos a nuestras casas. Le pregunté a mi padre si había estado en la casa del nuevo vecino, pero recibí una negativa como respuesta. La confusión y el temor se apoderaron de mí, mientras intentaba comprender lo que había ocurrido. Los acontecimientos extraños de esa tarde habían aumentado mi ansiedad y el misterio que rodeaba a la casa y al enigmático perro.
La sombra de aquel encuentro seguía acechándome y me preguntaba si alguna vez encontraría respuestas a los enigmas que habían comenzado a tejerse en mi vida. Al día siguiente, me encontraba sin ánimos de salir de mi casa, la idea de toparme nuevamente con aquel perro me atormentaba y sentía un temor constante que me impedía disfrutar de la tranquilidad de mi pueblo. Sin embargo, no tuve opción más que asistir a la iglesia, ya que el domingo era día de misa. Mientras la misa transcurría, mi mente se llenó de plegarias silenciosas, suplicándole a Dios que me protegiera del perro o mejor aún, que hiciera que desapareciera de mi vida. La esperanza de que mis oraciones fueran escuchadas era lo único que me daba consuelo en ese momento. Al concluir la misa, una urgencia repentina me invadió y supe que no podía esperar mucho más tiempo, necesitaba ir al baño con urgencia, le pedí a mi madre que me acompañara, ya que los baños de la iglesia se encontraban un poco retirados y casi no había luz en el camino. Sin embargo, mis padres estaban ocupados platicando con sus amigos y lamentablemente, mi petición fue ignorada. Mis ganas superaron mi miedo y finalmente decidí ir solo, me dirigí hacia los baños, rezando en silencio para que el encuentro con el perro se mantuviera lejos de mis pasos. Después de aliviar mi necesidad, me preparé para regresar. Cuando estaba a punto de volver a la iglesia, empecé a escuchar la voz de un hombre rezando en el interior de una vieja capilla cercana. La voz me resultaba familiar y pensé que podía ser mi padre. Supuse que me había seguido para cuidarme y en su devoción se había refugiado en la capilla para rezar, con la esperanza de encontrarlo. Caminé entre la oscuridad en dirección a la capilla, dejándome guiar por la voz. Al adentrarme en la capilla, me quedé atónito al descubrir que la única presencia en ese lugar era el enorme perro. Este se encontraba sentado frente a una antigua figura de Jesucristo, observando con sus ojos amarillos al crucifijo. En ese momento, sentí una sensación aterradora. Sin previo aviso, el perro giró su cabeza hacia mí y nuestros ojos se encontraron. Sin embargo, lo que presencié a continuación fue mucho peor que cualquier cosa que hubiera experimentado antes. La boca del perro comenzó a deformarse en una sonrisa grotesca, imposible para un animal. Entonces, de entre sus dientes afilados, pronunció las palabras: «Líbranos de todo mal, amén». La voz del perro resonó en mi mente, enviando escalofríos por mi espalda. Me sentí abrumado por el miedo y el terror y no pude soportar la visión de aquel ser abominable frente a mí. Me desmayé en el acto. Cuando recobré la conciencia, me encontraba en mi propia cama, en mi hogar. Mi madre estaba junto a mí, preocupada y aliviada al mismo tiempo. Había sido llevado de regreso a casa por algún alma caritativa que me encontró desmayado en la capilla. Les conté lo que había ocurrido en la capilla, pero nadie me creyó. Atribuyeron mi relato a la imaginación desbordada de un niño asustado. Para mi fortuna, unos meses después, mis padres decidieron enviarme a otro pueblo para que pudiera recibir una mejor educación. Jamás volví al pueblo desde aquel día y mi vida cambió para siempre. El recuerdo de aquel encuentro con el perro y su siniestra oración permanece grabado en mi mente. No solo me dejó con un miedo eterno a los canes, sino que también sembró la duda en mi corazón sobre el poder de las plegarias y la protección divina. Desde entonces, no he vuelto a rezar. Convencido de que si una criatura tan infernal como aquel animal puede profesar una oración, entonces las plegarias no pueden ofrecer ninguna garantía de seguridad en un mundo lleno de misterios insondables. Mi vida cambió para siempre en ese pueblo remoto de Oaxaca y aunque me alejé de él, las cicatrices de aquellos eventos nunca me abandonarán. Relato anónimo.